¿Estamos presenciando una verdadera revolución en la representación LGBTQ en los medios, o simplemente somos testigos de una estrategia calculada? Netflix, una de las plataformas más influyentes de nuestro tiempo, ha llevado la inclusión LGBTQ a un nivel sin precedentes. ¿Es esta inclusión un reflejo genuino de diversidad o una herramienta de marketing más? ¿Cómo se relacionan estas representaciones con los debates sobre capitalismo, ideología y política? En un mundo donde algunos celebran esta visibilidad como un triunfo, otros cuestionan si hay un trasfondo económico o ideológico más profundo. Evolución de la representación de la homosexualidad en los medios. La representación audiovisual de personas homosexuales ha recorrido un largo camino. Durante gran parte del siglo XX, los personajes homosexuales eran ridiculizados, caricaturizados o mostrados como pervertidos y peligrosos. En la década de 1970 y 1980, comenzaron a aparecer personajes homosexuales más complejos, aunque generalmente definidos por su orientación sexual. Este cambio coincidió con el auge de los movimientos de derechos civiles, que presionaron para una mayor visibilidad. Con el tiempo, se ha pasado de la exclusión a una inclusión creciente, reflejada en producciones como Filadelfia y Will y Grace. Sin embargo, el avance no ha estado exento de críticas. A menudo se cuestiona si estas representaciones son realistas o si perpetúan estereotipos. La creciente presencia de contenido LGBTQ en Netflix. Netflix, en los últimos años, ha jugado un papel crucial en la normalización de personajes LGBTQ en sus series y películas. Ejemplos incluyen Sex Education, que explora diversas orientaciones sexuales y géneros, y Rompecorazones, que muestra una historia de amor adolescente entre dos chicos. También se incluyen producciones como La Academia de los Paraguas y Naranja es el Nuevo Negro, que presentan personajes LGBTQ como partes esenciales de la narrativa. Este aumento responde, en parte, a la demanda de audiencias más diversas. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de quienes consideran que algunas inclusiones son forzadas o artificiales, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿La inclusión que implementa Netflix es real o se trata de una inclusión forzada? ¿Pero a qué llamamos inclusión forzada? La inclusión forzada se refiere a la introducción de personajes o temas en una historia de manera artificial, sin que se integre orgánicamente a la narrativa. Los detractores argumentan que ciertas producciones introducen contenido LGBTQ solo para cumplir con agendas específicas, sacrificando la coherencia del argumento. Un ejemplo claro es cuando los rasgos únicos característicos de estos personajes giran en torno a su orientación o identidad sexual. Esto significa que su personalidad se define exclusivamente por su sexualidad, haciendo que los personajes puedan carecer de profundidad o desarrollo. Según estos detractores, lo más respetuoso sería mostrar que una persona LGBTQ puede ser como cualquier otra, con múltiples cualidades que la definen y no limitarla a que su única característica notable sea su orientación sexual o identidad de género. Estos detractores sostienen que no se trata de censurar o prohibir la inclusión de personajes que representen a la comunidad LGBTQ, sino de no reducirlos a un solo aspecto de su identidad. Esto no solo genera una mayor representación de la comunidad, sino que también contribuye a un mejor desarrollo de los personajes, haciendo que se destaquen por sus múltiples facetas y no exclusivamente por su orientación. La inclusión no es el tema de discusión, sino aprender a incluir de manera orgánica y auténtica. Lo que están quitando es la capacidad a las personas de identificarse con personajes por su carácter, por su lucha, por su pasión, por sus valores, y lo que se están enfocando es en solo te puedes identificar con personas que compartan contigo rasgos fisionómicos, raza, orientación sexual. Y eso es un mensaje muy peligroso, porque si te das cuenta, yo creo que El Señor de los Anillos tiene muy poca inclusión. Y yo recuerdo, estando en Venezuela, que mis amigos que eran más morenitos y yo, él se pedía Legolas, a mí siempre me gustó Gimli porque me parecía el más gracioso, y no había eso, no me puedo identificar con este porque no es de mi raza o color. En cambio, hoy en día es lo que están logrando con cambiar a personajes. Ese es el punto clave de todo esto, dividirte, etiquetarte. Tú no eres tu carácter, tú no eres tus valores, tú no eres tu lucha, tú no eres tus principios, tú eres tu color de piel, tú eres con quien te acuestas. Y fíjate en cómo está la sociedad después de que han inducido esto. Los defensores, por otra parte, sostienen que la inclusión no puede ser forzada porque implica una transformación cultural y social que debe ser voluntaria y consensuada. Para este grupo, lo que ha sido realmente forzado durante décadas es la exclusión y la marginación de ciertos grupos minoritarios. La inclusión es un proceso que implica el reconocimiento y el respeto de la diversidad humana. Para los defensores, no se trata de forzar a nadie a incluir a otros, sino de crear un entorno en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas. La idea de que la inclusión es forzada para algunas personas es una forma de resistencia a la transformación cultural y social que implica la inclusión.
Esta chava está argumentando que la inclusión forzada sí existe. Y yo te voy a decir por qué estoy totalmente de acuerdo con ella. Les recomiendo que vayan a ver su video, pero básicamente, ella argumenta que la inclusión forzada sí existe porque existió la exclusión forzada. Si ves todas las películas de probablemente los últimos 100 años, vas a ver que no hay mucha representación de gente de color, de mujeres positivamente, de comunidad LGBT, diferentes discapacidades, etc. Y no es que esas personas no hayan existido durante esos años, sino que los medios de comunicación activamente los excluyeron. Obviamente si estamos acostumbrados a este tipo de elencos y de repente ves esto, se siente forzado. Si toda tu vida solamente ves esto y de repente ves esto o esto, claramente te va a hacer ruido. No significa que no esté bien. Y sí será forzado, quizá no es de la manera que te gusta. Pero si la gente pidiera permiso para incluir, pues nunca se haría, ¿verdad? Así que en ese sentido, como dice la chava, la inclusión forzada sí existe. Y también como dice ella, así como nos sacaron a la fuerza, vamos a entrar a la fuerza. Y soporten. ¿Netflix es la plataforma que responde a políticas progresistas? En los últimos años, empresas como Netflix y Disney han enfrentado una pérdida significativa de audiencia y recursos financieros, acumulando cientos de millones de dólares en pérdidas. Una de las razones señaladas detrás de este fenómeno es el llamado tokenismo, un término que describe la inclusión de personajes o temas LGBTQ de manera superficial, únicamente para cumplir con estándares de diversidad. Kerry Berg, una ejecutiva de Disney y madre de un niño transgénero y pansexual, expresó su intención de que el 50% de los personajes de Disney representen a la comunidad LGBTQ. En el caso de Netflix, la plataforma recientemente creó una sección exclusiva para películas y series LGBTQ, lo que generó críticas entre ciertos sectores del público, quienes consideran que estas decisiones responden a una agenda política más que a demandas creativas o narrativas. Netflix ha registrado una caída de 200.000 usuarios en el último tiempo, lo que resultó en una pérdida del 36% en el valor de sus acciones en Wall Street. Elon Musk comentó que esta disminución se debe al virus woke, un virus que busca imponer ideologías progresistas, llegando incluso a demonizar la heterosexualidad y la masculinidad blanca dentro de una dialéctica social. Este malestar también se refleja en iniciativas como una campaña de Citizen Go, que reunió más de 90.000 firmas exigiendo al CEO de Netflix, Reed Hastings, que elimine lo que consideran adoctrinamiento LGBTQ en series infantiles. Uno de los ejemplos que motivó esta reacción fue la última temporada de Jurassic World, Campamento Cretácico, una serie animada en la que se muestra un romance y un beso entre adolescentes lesbianas. Los organizadores de la campaña afirman que esta apuesta por la agenda de género no ha sido rentable para Netflix, señalando que la plataforma ha perdido 2/3 de su valor en bolsa desde octubre de 2021. Además, un cuarto de los usuarios actuales, es decir, el 25%, ha manifestado su intención de cancelar sus suscripciones. En Estados Unidos, más allá de las críticas al contenido, otros factores han influido en la baja de usuarios, como las altas tarifas, la competencia y las restricciones al uso compartido de cuentas. En respuesta a esta situación, Netflix anunció el despido del 2% de su plantilla en Estados Unidos, como parte de un esfuerzo por compensar las pérdidas financieras derivadas de la caída de suscriptores. Al igual que Disney, Netflix también responde a las demandas de sus inversores. Muchos de estos fondos de inversión exigen a las compañías cumplir, por un lado, con criterios sociales y de gobernanza, y por otro, con criterios de diversidad, equidad e inclusión. Estas normas tienen como objetivo eliminar estructuras de opresión, pero también generan cuestionamientos sobre si estas acciones responden más a estrategias de marketing que a un compromiso genuino. Según GLAAD, un influyente lobby LGBTQ, su meta es que el 20% de los personajes en producciones principales sean LGBTQ para 2025, buscando normalizar estas orientaciones. Más que inclusión, ¿cómo el contenido LGBTQ y en Netflix inspira libertad y empatía? El contenido LGBTQ y en Netflix no solo amplía la representación en pantalla, sino que genera un impacto profundo en los espectadores. Según un estudio realizado con GLAAD, el 70% de los consultados señaló que estas ficciones les ayudaron a comprender mejor a la comunidad LGBTQ, mientras que un 65% de quienes no pertenecen a ella expresaron sentirse más cómodos interactuando con personas de diferentes orientaciones e identidades. Historias que van más allá de la inclusión al cuestionar normas sociales rígidas y fomentar la reflexión sobre la autenticidad personal, la valentía y la libertad. Al desafiar la heteronormatividad, permiten a los espectadores conectar con emociones universales, explorar sus propios prejuicios y encontrar inspiración en personajes que luchan por ser ellos mismos. Netflix, al apostar por estos relatos, no solo lidera la representación, sino que también abre la puerta a una sociedad más empática y libre. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que la representación LGBTQ en Netflix y otras plataformas es un paso hacia la inclusión genuina o que se hace de manera forzada para satisfacer tendencias e intereses políticos actuales?